Estoy muy complacido de estar aquí. Ya había venido en otras ocasiones y me alegra mucho que los maestros tengan un espacio tan decente como este. Nos lo merecemos. Me parece que el habitar bien, el vivir bien, es algo que nos hace además también ser mejores seres humanos. Yo le agradezco muchísimo a Adida, asociación con la cual tengo una larga relación desde las épocas del movimiento pedagógico, gracias, y posteriormente de la expedición pedagógica. Por eso agradezco a esta organización que me haya invitado en esta ocasión. Además, a la Universidad de Antioquia, concretamente a la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, con la cual tengo un estrechísimo lazo, porque desde ahí surgió el grupo al cual todavía pertenezco, Historia de las Prácticas Pedagógicas en Colombia, que tiene 42 años de existencia. Mi saludo muy especial para María del Pilar Rubio, organizadora y corazón de todas estas actividades. Nos ha unido toda una amistad, una relación de amistad y de cercanía que agradezco mucho. A Freddy Villa, a Faber, bueno, en fin, mucha gente que conozco y que estimo. Desde hace unos 20 años para acá, siempre trato de escribir lo que voy a decir, para no pasarme ni de tiempo, ni repetir tanto. De todos modos, habrá algunas repeticiones. En torno a la educación, siempre giran y han girado interrogantes que a veces se repiten y que, dada su recurrencia, conviene recordar y responder. ¿Cuáles serían los problemas centrales de la educación frente a los que la ley puede abrirnos un horizonte? Algunos podrán decir que el derecho a la educación. Otros sugerirán que las políticas de inclusión. Y quizá algunas voces apuntarán a las necesidades básicas de aprendizaje. En principio, estos asuntos reclaman nuestra atención, pero no constituyen el eje articulador y central de quienes se proponen liberar a la educación de los cálculos de rendimiento, en especial cuando se les aplica a los sectores sociales más precarizados. Porque es hacia ellos donde la mayoría de las políticas va. Ese cálculo dificulta en extremo la elevación cultural. Es decir, la educación debe ser para elevarnos. La afirmación estética y casi cualquier forma de vitalismo espiritual. Voy a moverme en esta intervención entre quienes leen las opiniones y cuestionan su insistencia hasta lograr sistematizar algo menos obvio,
voy a recorrer un camino que no necesariamente es el que se ha recorrido convencionalmente. Pienso que mi trabajo académico está mucho más próximo a señalar ángulos o insinuar lugares desde donde se incursione en lógicas menos evidentes y que sobre todo inciden en nuestro pensamiento. Por ello no esperen complacencias, busco más bien afectarlos y suscitar algo de perplejidad. He imaginado para ello 4 puntos. Uno primero, que se refiere a la cuestión de la ley. ¿Qué papel cumple la ley entre nosotros? La articulación de lo legal con las políticas educativas. En tercer lugar, la deriva estratégica de la democracia como forma de vida. Y cierro con la cuestión de la pregunta de nosotros mismos en tanto instancia que nos afirma. En todo caso, busco dirigirme a los maestros. Pasar por ellos. Importa interrogar las relaciones que el maestro establece con el derecho, con la democracia, en las prácticas institucionales y culturales que no se reducen ni a las competencias ciudadanas ni a una estrategia de aplicación en el aula, aunque la suponga. También interesa la capacidad de llamar la atención, que es lo que voy a hacer, sobre la relación de los maestros con la ciudad, con la política y con el mundo. En primer lugar, la cuestión de la ley. Inicio señalando el lugar que ocupa la ley al interior de las prácticas sociales. El jurista se detiene en la ley como una arquitectura de principios. De esa lectura se desprenden argumentos respecto a lo que significa considerar la educación como servicio o como derecho. Y en consecuencia se suele optar por defender una u otra perspectiva. Pero ojo, sin advertir que esas valoraciones son sustanciales para una sociedad como la nuestra, en donde la mayoría de la población requiere la oferta de una educación pública robusta. Los juristas. Ahora, muchos maestros piensan como juristas. Los políticos hacen de la ley la expresión de una promesa a la que le adjudican la función de resolver problemas sociales. Esta sí que más de los maestros también. La ley cumple para el político una función retórica de efectos ambivalentes. Es a la vez causa y solución de todos los problemas. Magnifican la ley a un nivel comparable solo con el de la propaganda. Este uso aplicado a la educación la convierte en un proyecto propagandístico. En el caso del maestro, ya no se trata ni de la propaganda del político ni de la abstracción del principio del jurista. Ahora la ley se asimila a regla institucional. Es muy complejo y muy problemático esta relación ley-maestro. Muchos maestros asumen también una posición reverencial ante la ley. Posición que define su propio lugar de autoridad,
porque se la quita. Su reverencia se reverencia a la ley en tanto se acomoda a sus propios intereses. Solo de esta manera se la asume como obligatoria. Asuntos como ¿qué hacer? ¿Qué debe saber? ¿Cómo formarse? Todo parece pasar por la justificación de la ley. Y entre más delegada a la norma, menos autoridad y autonomía parece quedarte. Hay que mirar la ley de manera menos ceremoniosa y fundacional. Ese es el llamado de atención en un primer punto. Menos ceremonia frente a la ley, menos arrodillarnos frente a la ley, menos encontrar las soluciones en la ley. Si la pregunta es ¿qué papel cumple la ley? Diría que muchas veces la ley no crea nada, sino que más bien recoge procesos que ya están en marcha. El decreto ley, muy importante en este país, que fue el decreto 1710 de 1963, pareciera como si ahí hubiera surgido una cuestión. Y ese decreto más bien recoge un proceso de 15 años atrás. La ley no resuelve los problemas, sino que funciona, óigame, la ley funciona como gestión de legalismos e ilegalismos. Ahí estoy oyendo repetir. Por favor. Quienes suponen que la ley es justa en sí misma están muy lejos de comprender la función más estratégica de la ley. Distribuir diferenciaciones y hacer control a la ilegalidad o al ilegalismo, mejor. La ley no se opone a los ilegalismos, sino que los organiza. Por ejemplo, en este país, varias empresas, y eso acabó de pasar ahora hace poco, compraron tierras a precios muy favorables, tierras que procedían del despojo violento. De comunidades campesinas. Y legalizaron esas adquisiciones aplicando el derecho a su favor. Lo hicieron de buena fe. Ilegalismo, o sea, están legales en la ley. El análisis que podemos hacer de la Constitución del 91 y de la Ley General de Educación de 1994 compromete el papel que muchos académicos cumplimos como participantes en debates y como escribientes de libros y artículos divulgativos sobre la expectativa de ambos procesos. Quienes discuten no son los mismos los que legislan. La distancia de una u otra acción supone posturas diferentes. Llamo la atención sobre un aspecto que no está suficientemente señalado. Buena parte de los problemas de la educación fueron recogidos en el texto de 1994 como un compromiso con la calidad, cuando no es un concepto del maestro.
sino del banco. Estamos lejos de reducir la educación a la calidad de la educación. Hay que estudiar, hay que leer, hay que entender cuál es la historia de eso que se ha denominado calidad de la educación, que escasamente tiene 70 años, como mucho. Frente a quienes se quedan en el límite enunciativo de lo que dice la letra de la ley, colocamos una disposición mucho más interesante. Esto me parece que es lo fundamental. La ley como expresión de un debate colectivo susceptible de múltiples formas de apropiación social. Eso es lo que convoco aquí. Lo que queda de la ley es el debate. El debate que suscitó, que convocó. Lo importante de participar en un proceso de construcción colectiva de la ley radica en la amplitud de posturas, no tanto en el consenso final, sino en las diferencias democráticas que enriquecen las diversas dimensiones que un asunto como este interroga y compromete. Todo proceso que nos afecte hay que convertirlo en debate reflexivo y no simplemente tragarlo. De modo tal que comprendamos que la ley visibiliza procesos, reconocimiento y redistribución, sin que esto signifique resolución definitiva de los problemas. La ley no va a solucionar ningún problema en concreto. Algunos aspectos sí, pero no es la solución total. Porque después nos quejamos, ay, es que la ley no se cumplió, es que la ley tal cosa. Pero ¿por qué le pedía eso a la ley? ¿Y nosotros qué? La amplitud del debate sobre la ley 115 fue, desde mi perspectiva, lo más significativo. Eso es lo que me interesa destacar, y no tanto si se cumplió o no, sino todo lo que movilizó. Y movilizó algo que habían señalado aquí, la constituyente educativa, por ejemplo. Poner a la gente a discutir la ley. Ve, la ley no la hacen esto, sino que nosotros participamos ahí. La aproximación de un debate es en el fondo la cuestión que importa. Lo que sigue vivo de la ley debatida hace 30 años es esto, y no su cara burocrática y kafkiana, que por cierto, casi fue desmontada por completo por una cantidad de legislaciones. La ley 115 la echaron para atrás la 715 y de ahí Segundo asunto, educar o escolarizar como política. Pregunta, la ley que se está discutiendo actualmente, pregunto, ¿es para el sistema educativo? ¿Es para la educación o es para la escolarización? ¿Incluye a las tres o solo para alguna de estas? Al analizar el vocablo educación, se tiende a confundir tres términos que, aún con cierta conexión, conviene separar. Más que educación en su sentido convencional, asistimos a un proceso creciente de escolarización. Y lo que estamos pidiendo muchas veces es escolarización total.
horizontes de ilustración que prometían sacar a la humanidad de la oscuridad y la ignorancia, tampoco se asocian a proyectos de emancipación social. La incitación al consumo, al endeudamiento familiar y las prácticas de capitalización son lo que hoy rige con respecto a la educación, a la escolarización. Y es por eso que la educación ha pasado de ser un negocio a ser una capitalización, que es distinto. La educación que interesa a los mercados es una que pone relaciones Estado con empresas, agenciamientos con ofertas publicitarias. Todas las universidades hoy, incluidas las públicas, tienen un lema de mercadeo. 20 años atrás, eso era impensable. Y al final, el mismo estado de postración y precariedad. Detengámonos brevemente en la cuestión de las políticas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de políticas educativas? ¿Quién o quiénes la definen? ¿A partir de qué momento podemos hablar en rigor de ellas? ¿Dónde se generan los discursos y las prácticas de la política educativa? Las políticas no son estrictamente ni las leyes, tampoco las reformas. Las políticas no incorporan y suponen solo al Estado ni las instituciones estatales. Tampoco se expresan de una sola manera. Entonces, ¿qué son? Diría que las políticas educativas tienen relación con estrategias de poder. Y también con la irrupción de procesos sociales como, por ejemplo, la configuración del sistema mundo, el énfasis en masificar la educación, el aumento del rendimiento educativo y de la gobernanza del servicio educativo. Los discursos de las políticas públicas se inscriben propiamente en procesos de mundialización y modernización de la educación, pero modernización no la lean necesariamente como mejora. La modernización significa cambio, introducción de la velocidad en la educación. Habría que comprender el papel novedoso que debe cumplir el Estado en la dirección de la educación como un asunto estratégico. Esa es otra cosa. El papel estratégico que tiene la educación y que no se le puede entregar por completo al Estado. Pero también la importancia política de las relaciones de fuerza entre sociedad y gobierno como principio de inteligibilidad y de racionalización de las acciones sociales. La mayoría de estas relaciones habría que pensarlas en un juego estratégico que recompone lo educativo y que podríamos sintetizar en la expresión: la educación como objeto de la política. Los estados ya no son los encargados exclusivos de la educación. La sociedad y los individuos participan activamente en estos asuntos. Hay 3 momentos que explican el devenir de la política educativa en el sistema educativo colombiano, por lo menos. En primer lugar, las políticas de inclusión que se han practicado, incluidas en la ley. Es que ¿cómo ejerzo poder si no incluyo? En segundo lugar, políticas de rendimiento. Y en tercer lugar, algo que está más acentuado en este momento, que es
el de gestión de los aprendizajes. Voy a tratar de trabajar los tres sintéticamente porque, bueno, políticas de inclusión. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países del mundo expandieron su educación, es decir, su escolarización. Se trató de una decisión política planeada por expertos, respaldada por los diferentes gobiernos y apuntalada por una creciente publicidad que anunciaba sus beneficios civilizatorios. Fue además la respuesta perfecta en aras de alcanzar la inclusión de amplios sectores poblacionales. De este modo, la escolarización captura y reordena lo que antes se asumía en un sentido amplio como educación. Entonces, reduce la educación a escolarización. Oh, ¿qué pasó? Hay que advertir que estas políticas de inclusión se producen al mismo tiempo, diferenciando y jerarquizando, es decir, incluye, pero jerarquiza. Y además incluye, pero saca también. ¿Qué hace la escuela? Y discrimina y expulsa. Si nos preguntamos por sus problemas y efectos, podemos advertir que esta intervención, que parece favorecer al conjunto de la sociedad, concentra buena parte de sus beneficios solo en pequeños grupos de gestores y empresarios de la educación particulares y deslocalizados. Políticas de rendimiento, porque es que a eso se va a dirigir la educación. Rendimiento, productividad. La proliferación de discursos sobre la calidad de la educación y la conformación de subsistemas de evaluación se fundamentan en el pedido de una educación productora de rendimiento y eficacia. Y eso es lo que va a ir modificándose, porque se dice, no, esta escuela no produce ningún rendimiento. ¿Dónde está la eficacia? Saber hacer en contexto, que son las competencias. Esa es la definición de competencia. Saber hacer en contexto. Se equivocan quienes imaginan desde el más evidente sentido común que la calidad de la educación es traducible a buena educación. No significa igual. Por eso aceptamos en el lenguaje, lo aceptamos con tanta rapidez. Y decimos, una educación de calidad, inmediatamente. El concepto de calidad proviene de la fábrica y de la empresa. Y no estoy diciendo que la educación sea para inutilizarnos. Sí, pero no es solamente para el problema del rendimiento. Pensar en lo que se ha constituido como la verdad de la calidad exige advertir un conjunto impreciso de entradas que son con las que podemos delinear un mapa que incluiría traspaso de las técnicas de calidad total empresarial al sistema educativo. Nexos entre calidad y economía del conocimiento, relaciones con el movimiento de las escuelas eficaces, ampliación del lenguaje de los retos y los desafíos. Permanentemente se nos reta y nos desafía. Y se nos neta y nos desafía casi que las prioridades de la educación según el Banco Mundial deben establecerse teniendo en cuenta los resultados. El banco financia eso. No financia una sola tiza ni un tablero.
sino asesoría para el mejoramiento de la calidad. Miren lo que dice uno que fue funcionario del Banco Mundial. José Luis Corallo afirmó un documento, oigan bien, comillas, la orientación estratégica de los organismos internacionales, un tipo que sabía de qué estaba hablando, porque fue alto funcionario del Banco Mundial. La orientación estratégica de los organismos internacionales consiste en pasar al mercado todo lo que se pueda. Lo que no se pueda y deba quedar en cargo del Estado, que se haga según los criterios del mercado. O sea, mercado por lado y lado. Claro. Y lo que afecte al mercado lo asume el Estado, obvio. En otras palabras, se trata de la introducción en el espacio público de valores y criterios propios de los mercados, del mundo empresarial y más recientemente de las competencias. Políticas de gestión del aprendizaje, que sería, digamos, lo más actual. Eso no quiere decir que las anteriores hayan desaparecido, no, porque hay una combinación ahí y una superposición. El reino educativo está siendo conquistado por técnicas y prácticas que dan excesiva importancia al aprendizaje continuo. Y en esta variante triunfa de modo inexorable valores tales como celeridad, individualidad, en desmedro o en claro desprecio por fines de tipo social. Embebido de individualismo, el aprendizaje competitivo no solo destaca el culto a la singularidad, y ya sería algo importante, pero no es solamente eso, es el éxito personal, sino que además convierte la figura del vencedor en una suerte de imperativo moral. Si es un competidor. Tener competencias no es ser capaz de hacer unas cosas. No, es competir. Mi tesis doctoral se llama así, de la escuela expansiva a la escuela competitiva. Cabe señalar que las políticas del aprendizaje han implicado modificaciones de la función del Estado, además. Esto significa que la reestructuración de la educación pública estatal tiene varios efectos que conviene precisar. Primero, se reduce la oferta educativa estatal. Segundo, lo privado crece. Tercero, se acaba la era de la educación barata. Esta triple afectación se produce por la refundación del sistema educativo, que pasa del dinamismo de la oferta a sistemas basados en el dinamismo de la demanda. Y ahora, yo no soy un defensor a ultranza del Estado, ni mucho menos. El Estado docente comprende que su función no consiste simplemente en ofertar educación, sino que a su vez crea la urgencia, ya sea nombrada como derecho o como necesidad básica, lo que se amplía es la demanda educativa. O sea, la escolarización. No obstante, quiero enfatizar que la transformación del Estado no se reduce a la privatización. Lo que especialmente le interesa es gobernar los aprendizajes, aprovechar su valor, moldearlo y rentabilizar el aprendizaje. Ese es el problema fundamental. La capitalización de los aprendizajes.
el Estado accede a la información necesaria para reorganizar su gestión, decidir financiamiento, atender efectivamente los insumos, y orientar sus políticas en dirección a la calidad de la educación. Compromiso con la democracia. Salgo del segundo punto y me meto al tercero, que es el compromiso con la democracia. Discúlpenme si me he pasado de tiempo. Pensar en la democracia y en la construcción de una sociedad democrática es una de las tareas fundamentales de la educación. Esa sí que es tarea de la educación. John Dewey abordó esta cuestión con singular pasión y rigurosidad. Decía que la vida moderna implica democracia, y democracia significa la libertad de la inteligencia para una acción efectiva e independiente. Es decir, la emancipación de la mente como órgano individual para que haga el trabajo que le es propio. La pregunta sería, ¿qué debe hacer la escuela en relación con este asunto? Es un asunto de su competencia. ¿Será que competir, dirigir y liderar este compromiso? ¿O qué será que ha quedado rezagado? O quizá también que se ha olvidado de este problema, que es un asunto, que es su asunto propio y fundamental. Porque se ha reducido la democracia a los simulacros que se hacen en la sociedad, con los mismos efectos además. Elección pública de rectores, entonces hay amenaza a los candidatos, a unos, a otros los matan. Para que la democracia permanezca viva, sugería Dewey, debe cambiar y moverse. Hace 100 años, en condiciones de vida más simples, cuando el grupo social básico era el vecindario o las pequeñas comunidades, y antes de que existieran muchos de los inventos que han transformado la sociedad moderna, no era del todo carente de razonabilidad defender la idea de que los individuos nacen con un cierto tipo de aspiraciones democráticas y de que, dadas esa disposición y esa tendencia, la instrucción los capacitará para asumir los deberes y responsabilidades de la vida en una sociedad democrática. En las condiciones más complejas de la vida de hoy, esa idea resulta un poco falaz. Únicamente en la medida en que las generaciones por venir aprendan en las escuelas a comprender las fuerzas sociales que están en juego, las direcciones de esas fuerzas sociales llevan, y los entrecruzamientos que se dan entre ellas, así como las consecuencias que tales fuerzas producen y las consecuencias que podrían producir si fueran comprendidas y dirigidas con inteligencia, dice Dewey. Se lograría en las escuelas la comprensión que plantea la democracia. Más que pensar en la escuela como espacio cumplidor de normas, podríamos apostar por sus posibilidades en la construcción de una cultura democrática, lo que supone una acción estratégica importantísima para el maestro. Ahí haría política. Afirmativa y ética de los maestros. Es decir, pensar su lugar como guía solidario y espiritual. No podemos realizar un trabajo serio respecto de la democracia sin intentar reconocer la función del maestro en la sociedad actual. Es cierto que la condición del maestro casi siempre ha estado limitada por lo que dice la ley, pero su valor contemporáneo supone una afectación de su experiencia, de su voz. Los maestros han perdido la voz. De su función y de la velocidad a la que se mueven, que hoy es acelerada.
Y en esa dirección sería necesario que se afirmara en su condición de sujeto que sabe, que puede y que desea. El maestro vive hoy en un lugar transformado que no termina por comprender del todo. Antes llegaba al salón de clase con algunas seguridades, la certeza de que sabía más que sus alumnos. Se sentía que representaba cabalmente la autoridad. Advertía que se iba a relacionar asimétricamente con sus alumnos. Estás allá, yo aquí, en una posición no jerárquica, sino geométrica, de distancias, que hoy no quieren reconocerse. Hay distancias. Ahora llega muy inseguro. Su saber puede ser fácilmente cuestionado por Wikipedia. ¿Cómo se llama? Wikipedia. Tiene enfrente subjetividades con múltiples formas de resistencia y con conocimientos que antes no procedían de fuera de la escuela. No es de extrañar que en ese escenario la pregunta por la posibilidad de lo democrático entre en franco choque con las prácticas cotidianas de convivencia escolar y conflicto escolar. Por supuesto que hay idealismo democrático, obvio, muy llamativos del que quisiéramos desprendernos. Por ejemplo, la igualdad de los niños ante la escuela, la idea de que la mayoría de la población puede esperar a la movilidad social, etc. Dicho esto, ya podemos afirmar algo menos obvio, que la democracia no está dada. Ojo. Y por tanto no excluye la lucha, la hostilidad y la oposición. Es algo por construir. Por eso no conviene mimetizarse en una supuesta participación a través de manuales de convivencia, gobiernos y gobernanzas escolares, elecciones de representantes. Si bien estos ejercicios muestran algunos estilos democráticos, no dan cuenta de las complejidades de la democracia, entendida como esto, como ejercicio ético. Y que se exige en cabeza de los maestros. El horizonte democrático incluye y pasa por la libertad, porque la democracia sin iniciativa propia, sin un ideal elegido por uno mismo y seguido por voluntad propia, simplemente no es nada. La democracia continúa siendo una tarea inaplazable para la educación y para la escuela. Y esa sí es nuestra responsabilidad y no del Estado. Se trata de un proyecto que apunta al futuro y que cultiva nuestras capacidades para estar juntos en espacios públicos y al servicio de bienes que domestican el egoísmo. En esa medida, la educación es un bien común y no simplemente el solicista gesto de aprender a aprender. Por último, el sí mismo, nosotros mismos en este proceso. Entre la ley y las derivas de la calidad, el maestro aparece constantemente retado y desafiado. Vuelvo a esta cuestión del reto. Es que los retos que tenemos frente a la sociedad actual, es decir, retos nos retan para que nos adaptemos a eso y no al revés. Este desafío permanente lo reduce poco a poco en dirección a una productividad acelerada, además. Desde los lenguajes convencionales hasta los anuncios publicitarios se insiste, se comunica y se construye una visión de la vida común revalorada por imperativos aplastantes, sin posibilidad de discernir ni de tomar distancia. ¿Dónde encontrar si no en las fuerzas vivas de la juventud la energía necesaria para renovar la acción? ¿Para confiar en el futuro, para hacer surgir una cultura?
La juventud encarna el aumento natural de la fuerza. Es una cantidad de fuerza que se libera y realiza una fuerza no histórica, creadora y afirmativa sobre todo. La enseñanza actual conjuga dos tendencias contranaturales que parecen contradictorias entre sí, pero apuntan a un objetivo común: la debilidad de la fuerza vital. Estas dos tendencias son, por una parte, la mayor ensanchamiento posible y por otra, la máxima especialización. Entonces está entre la masificación y la especialización. Ahí se juega la educación. La educación para la cultura general debe ser rápida. Debe alcanzar con la máxima celeridad la felicidad terrenal. Debe ser moneda común. Se debe aprender en los periódicos. Eso es calidad. Pues el periodista ensancha y reduce la cultura, dispensa al especialista de cualquier generalidad y proporciona a las masas las opiniones inmediatas consumibles que requiere una cultura general rápida. No es posible refugiarse en un saber técnico que, fijadas las grandes metas, nos permite establecer qué hacer sobre la base de la aplicación de unos saberes que operan como fundamento y de unas cuantas reglas de traducción o de transposición. Importa mejor una voluntad de renuncia a todo cálculo basado en el conocimiento del otro, que se traduzca a una restricción de lo que el otro es y de lo que pase por su cierre o su exclusión. La pregunta: ¿qué importan los maestros? ¿Por qué tanta desconfianza en su fuerza democratizadora? En su lugar, la opción que aquí expongo asume el desconcierto, el enigma, la ampliación de lo posible como punto de partida para actuar y no como fallas que es necesario controlar, disipar o llenar. Que educar es un acto político que incita al pensamiento. Es la única certeza que tengo o que asumo, junto con las tareas de desentrañar lo que significa esto hoy. Requerimos de un vitalizado debate pedagógico que agudice las precauciones cuando se insiste en trabajar para el sistema. Estamos en el sistema, sí, no estoy diciendo que le pongamos una bomba. Reconozcamos que existe en el sistema, pero ¿en qué medida podemos en ese trabajo adquirir fuerzas, nuestras fuerzas? Dice un pensador argentino, Estanislao Antelo: todo lo que no se enseña, todo lo que no se enseña nos debilita. Y dice esto porque el oficio de enseñante, labor por cierto antigua y noble, encarna tremenda responsabilidad frente a sí mismo y frente a los nuevos, porque simplemente no se puede no enseñar. La enseñanza es obligatoria. Y quieren convertir al maestro en un coaching, en un animador de aprendizajes. Claro, y le queda más fácil. Dice Antelo: volvamos a las enseñanzas y sus atolladeros. En más de una oportunidad también Meriu
pedagogo francés, tensa la cuerda de las inmemorables oposiciones pedagógicas. Por ejemplo, aquella conocida antinomia que enfrenta supremacías. ¿En el centro el niño o en el centro la enseñanza? Porque ahí nos colocan esa dialéctica que es una o la otra. Y entonces, si es una, mata a la otra. Al fin y al cabo, una educación se cumple cuando el otro crece y se va. Cuando son sus decisiones y no las nuestras las que en cierta forma guían sus acciones. Pero ese deseo nos muestra otra dimensión del problema que los lectores de Walter Benjamin conocen sobradamente. Nos referimos al dominio específico del educador, que contra toda evidencia no es el del niño, obvio, sino el costoso intercambio generacional que supone necesariamente prácticas de enseñanza. Y eso nos diferencia. Lo propio del sistema educativo es deslocalizarse del aula y de la escuela como lugares de acción pedagógica. Y está en nuestras manos comprenderlo, pero no aceptarlo con resignación. Hay una forma de la resistencia que tienen que ser otras, y no específicamente las gremiales. No estoy en contra de esas. Que la organización del sistema solo visibilice lo que resulta funcional a sus operaciones y modelos de interacción, ese sería su problema y no el nuestro. Es desde el escenario del aula, de los espacios escolares y de otros lugares adecuados para la enseñanza donde empleamos el liderazgo pedagógico y nos hacemos cargo de los fines que persiguen nuestras acciones como sujetos con voz, cuerpo, expresión y disposición a afectar. Comparto con Antelo y con Merieux su guiño por la enseñanza. Sabemos que sin una enseñanza sistemática, la libertad del sujeto es una libertad vacía. A veces se une también la exclamación de Biesta al escribir: devolver la enseñanza a la educación. Una respuesta a la desaparición del maestro en este contexto afirma que los maestros están ahí para enseñar. Sin embargo, el lenguaje educativo actual parece diluir al enseñante y clama por la creación de un sujeto distinto. Miren lo que dice Bielsa. Además, yo en el año sabático, mi trabajo de investigación fue sobre eso. Un trabajo que denominé la dilución del maestro. Pero dilución no por su desaparición, y no por su eliminación, sino al contrario, por su multiplicación. Todos pueden ser maestros hoy. Y no todos y ninguno. La desaparición de cierta concepción del maestro y la enseñanza del mundo educativo está íntimamente conectada con el surgimiento del nuevo lenguaje de aprendizaje en la educación. La tendencia a referirse a los maestros como facilitadores de aprendizaje, a la enseñanza como creación de oportunidades de aprendizaje, a las escuelas como ambientes de aprendizaje, a los estudiantes como aprendices, al campo de la educación de adultos como el aprendizaje a lo largo de la vida, han generado la creencia de que los individuos podrían tomar bajo su propia responsabilidad su aprendizaje. No se trata solo de creencias. Tanto el capitalismo como la investigación y la comunicación han construido una opinión sobre los maestros bastante excesiva, en las que analizan los defectos de algunos profesionales de la educación para aplicarlo al conjunto de todos los maestros, como si ese horizonte hiciese parte de una determinada condición magisterial. ¿Ah? De esta manera,
se lo ataca. Se insiste en quitarle la voz. Se le actualiza como función docente. Y si es función docente, es una función que puede cumplir un tutorial. Es función. Todo este paisaje requiere un proceso crítico. Crítica como acción colectiva. Una dimensión ética y política que nos lanza estrictamente a ocuparnos de nosotros mismos. No como una cuestión de identidad, como suelen sugerir las demandas gremiales, sino de afirmación, que es distinto. Si la pregunta es por nosotros mismos, no conviene asociarla con la búsqueda de identidad. Lo idéntico concuerda siempre con lo mismo. Una externalidad sin arraigo. Lo que interesa de nosotros mismos son las afirmaciones susceptibles de potenciación posible y práctica. Ese posible es un campo novedoso que urge crear. Las principales preocupaciones de los maestros no tienen necesariamente que concordar con las preocupaciones del sistema educativo. Es que hay preocupaciones del sistema educativo que no son de los maestros. Vaya, vaya. Y encima de eso le colocan todas las preocupaciones, además de las que tiene. De las políticas públicas, de los agenciamientos internacionales, de las demandas estatales o de los expertos. Las máquinas de expresión del capitalismo son precisamente los expertos, auténticos constructores de la verdad y de la opinión en materia educativa. La voz de los maestros y su expresión señalan siempre otro mundo posible, que ellos mismos actualizan y crean. ¿Y cómo se hace? Diré junto a Biesta que los maestros deben enseñar. Se les debe permitir enseñar. Y más aún, deben tener el coraje de enseñar. Gracias. Bueno, invitamos a los asistentes a que permanezcan en su lugar de trabajo. Hay una sorpresa para ustedes ahí en su lugar enseguida. Doctor Alberto, un conversatorio sin preguntas, una cortica, porque realmente, disculpen, pero saben que estamos con el tiempo, entonces vamos a hacer una pregunta de red y continuamos con la agenda. Dice la pregunta, doctor Alberto. Una competencia es saber hacer en contexto y no solamente saber hacer, sino competir con los otros. ¿Por qué los planes curriculares no están articulados para combatir estas competencias, sabiendo que los contextos de los establecimientos educativos no son los mismos? Otra vez, perdón. Están hablando acerca de las competencias, ¿cierto? Que el concepto de competencia invita a saber hacer en contexto, pero que muchas veces no solamente saber hacer, sino también competir. Preguntan que por qué los planes curriculares no están articulados para combatir estas competencias, sabiendo que los contextos no son los mismos. No las pueden competir, no las pueden combatir, porque proceden de la misma dirección. Están articuladas. Diría eso por ahora, para no extenderme más. Allá hay una pregunta. Muy buenos días, compañeros. Mira, usted el micrófono, por favor. Nuevamente, muy buenos días, compañeros. Soy embajador del hermoso municipio de Buriticá.
donde la Continental Gold se lleva nuestro oro, a la vista de una comunidad civil y una comunidad educativa arrodillada. La pregunta mía es puntual. Existen 4 tipos de seres que nos inculcan en la universidad de manera volátil, que debemos tener el deber de enseñar a nuestros muchachos. Usted lo mencionó. El primero, el ser político, el ser artístico, el ser científico, y yo llamaría otro cuarto, el ser filosófico. Para usted, en categoría de preponderancia, ¿cuál sería el primer ser al cual le debemos apuntar? Gracias. Digamos 2. Digamos 2. Filosófico en el sentido de la ética. Y democrático. Un país tiene que defender la democracia, afirmar la democracia y rechazar cualquier intento. Pero esa es una tarea por construir, no es simplemente la democracia que existe en la sociedad, que son las elecciones, etc. Ahora, pasa por ahí, importantísima, pero no se detiene solamente ahí. Sí, profesor. No, simplemente primero agradecer esta excelente síntesis de nuestra historia que acaba de hacer el compañero. Lo segundo, creo que él aludió a un punto que me parece que debe quedar claro. ¿Qué es eso de las políticas públicas? Porque la gente cree que las políticas públicas es eso que el Estado hace para que el público de la República, etcétera. No, las políticas públicas son simplemente medidas que en medio de la crisis el Estado y las organizaciones internacionales, OCDE, Fondo Monetario, etcétera, trazan. Esas son políticas públicas. Son contratendencias a la caída de la tasa de ganancia. De cómo formar sujetos que rindan más. Entonces yo creo que esa precisión hay que hacerlo. Y lo otro es que a los maestros nos están obligando hace rato, no solamente a hacer lo que tenemos que hacer, sino que tenemos que hacerlo como lo tenemos que hacer, cuando lo tenemos que hacer, donde lo tenemos que hacer. Y no hay otra perspectiva. Entonces, me parece que pues, la pregunta iba en cómo ligamos esos puntos con esas cosas extraordinarias que usted nos dijo hoy, esas precisiones tan importantes. Pero me parece que es un comentario con el cual yo estoy completamente de acuerdo. Bueno, sí, abra la pregunta ya. sí. Hay que aprovechar el calor de la... Hay un cambio de la batalla. Hay un cambio de orientación. Nosotros queríamos atenderlos a ustedes ahí en esos lugares, pero por logística y por peso y por edad de nosotros, se invita a que en orden pueden ir saliendo por la puerta del lado de allá, que para mi caso es la izquierda, ¿cierto? Allá por esa puerta les estarán entregando algo afuera y pueden volver por el auditorio a esta puerta. Y mientras tanto vamos a seguir con las respuestas. Buenos días. La pregunta apunta frente a lo que menciona sobre el ritmo cada vez más avanzado en la educación. Acá. El ritmo cada vez más avanzado en la educación como tendencia a partir de las políticas del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones. ¿Cuáles son esas prácticas pedagógicas que desde el aula podemos utilizar para ralentizar los ritmos educativos frente a las tendencias políticas y económicas de la actualidad? A ver. Bueno, no esperábamos que se fueran a salir todos sabiendo que la puerta es muy estrecha y somos muchos, ¿cierto? Lo hubiéramos hecho como pedimos en los colegios, con orden y de a poquitos.
No, pero el del error fuiste tú. Sí, sí. Sí, porque yo no les dije que se salieran ya, yo les dije que había un cambio en la orientación Sí, después pero del conversatorio. a propósito ahí del comiso, entonces la mástica le gana a la mística. Profesor, buenos días, profesor. Gracias por su enorme esfuerzo y su participación en este magnánimo evento que gracias a nuestras organizaciones sindicales se ha programado para esta semana. Profesor, yo tengo una inquietud. Es claro que los maestros tenemos por antonomasia el deber ser de construir la democracia. Pienso que es un principio innegociable de cualquier maestro. La pregunta rápida es, ¿cómo logramos eso cuando tenemos hoy por hoy en Colombia unos profesores, en su gran mayoría, con pies de barro? Yo quisiera escuchar pues de su parte esa apreciación. No nos deja, esa inercia no nos deja mover. Y esos pies de barro nos tienen pegados a una serie de cosas que tienen fracturada nuestra democracia. Gracias, muy formal. Pero no entiendo la pregunta. Básicamente es cómo construimos nuestra democracia con unos docentes a nivel nacional que tienen unos pies de barro. Ya. O sea, no nos dejamos, no somos capaces de caminar. Esos pies ya no nos dejan caminar, no nos dejan pensar. Nos arrebataron la curiosidad, nos arrebataron el sentir, nos quitaron la sensibilidad, nos volvieron duros de corazón, somos incapaces de sentir empatía. Ese tipo de cosas no nos permitirá jamás construir democracia. Y usted lo dijo ahorita, no podemos permitir que la democracia se acabe. Y hoy vemos en Colombia una democracia que viene siendo torpedeada de manera mezquina y miserable, y no hay ningún estamento educativo que se haya pronunciado y que haya dejado unas bases sentadas que en Colombia se debe respetar la democracia. No hay nadie, ni las universidades, ni los educadores del magisterio, hemos dejado una constancia exigiéndole a estos medios de comunicación miserables que dejen, por favor, de entorpecer la democracia colombiana. Esos somos maestros de barro, no nos pronunciamos para nada. Gracias, muy formal. Bueno, muchas gracias. Yo comparto plenamente eso que tú acabas de decir. Comparto plenamente eso que acabas de decir. Porque cuando hablo de los maestros, no hablo de cualquier maestro. No, sino de aquel sujeto que es capaz, como decía Quintiliano, pues refiriéndose a otra cosa, aquel sujeto que es capaz de resistir. Espera un momentico. Bueno, la expresión de Quintiliano decía más o menos como esto: que aguanta aquel sujeto que es capaz de aguantar las públicas concurrencias. Entonces, la enseñanza era una enseñanza a pocos. La enseñanza en la escuela se convierte en una enseñanza de muchos. Ahí hay públicas concurrencias. Y esas públicas concurrencias son las que después constituirán sujetos que opinen, piensen. Mire, hay una primera cosa que yo planteaba en la conversa de hoy. ¿Por qué no convertir la ley en un debate? Y nos apropiamos poco a poco de lo que va diciendo y lo que va haciendo la ley. Cuando la ley habla del derecho, planteamos a ver cuál es el problema del derecho,
¿Cuál es el problema de si se pasa de derecho a servicio? ¿O cuál es el problema de la combinación derecho y servicio? No sabemos. Hacemos afirmaciones sin prueba. Entonces, pues, ¿por qué? No leemos. Pero esa no es exigencia que hace el sistema. Yo creo que la solución de muchos, bueno, la solución no, el planteamiento de algunos aspectos propios de la escuela tienen que ser asuntos propios de la escuela. Yo creo que en los problemas de la escuela está la discusión propia de la escuela. ¿Por qué no volvemos sus problemas en objetos de debate? Por ejemplo, en el caso de la universidad, a propósito de la autonomía. Pues que es que el problema de la autonomía no es que sea delegada por la ley. ¿Y qué? La universidad pedagógica está destinada por la ley a ser asesora del ministerio. ¿Y hace? No lo que, bueno, no lo que piensan los que están construyendo pedagogía y toda esta cosa. Pero es que el problema de la autonomía hay que convertir eso en una forma de vida. La universidad no discute nada frente a unas decisiones que acaban con la autonomía universitaria. La universidad está aceptando currículos elaborados desde el ministerio. Claro, y en relación con la OCDE, por supuesto. Porque el problema no es solamente el Estado. Las organizaciones internacionales son creadores de discurso. Ese. Ahí se configura, exactamente. Por eso me parece que el problema fundamental es un problema ético.